Hola, buen día a todas esas personas que quieren pasar el NCLEX. Les comento que vengo con muchísimos tips en todos estos videos y venimos con muchísimos más videos de experiencias personales, de consejos, de ejemplos de planes de estudio, de interpretación de preguntas. Así que si ustedes quieren pasar el NCLEX de la manera más efectiva y, como siempre digo, con cero drama, este es el canal. Muchas veces he escuchado que dicen que hay muchísimas preguntas difíciles en el NCLEX. ¿Cómo podemos abordar todas esas preguntas difíciles? Cabe resaltar que el NCLEX no solo es un examen de conocimientos, también está diseñado para evaluar nuestra capacidad para aplicar esos conocimientos en situaciones clínicas complejas. En uno de los videos, si no estoy mal, en el video que hablamos de la guía paso a paso para pasar el NCLEX en el primer intento, hablamos que es muy importante la experiencia clínica. A veces nos damos cuenta que muchas personas nos dicen que definitivamente el NCLEX es muy diferente a la vida real, y cuando lo estudiamos nos damos cuenta de esa manera que no es así. Entonces, toda esa experiencia clínica, todo ese antecedente laboral que tenemos, toda esa experiencia en hospitalización, en UCI, en cuidado crítico, pues nos va a servir para aplicar situaciones o todos esos conocimientos en situaciones complejas y también dinámicas. Por eso es muy importante que busquen que sus preparadores también tengan experiencia clínica y también sepan de todos estos métodos de análisis de variables hemodinámicas, no solo de variables hemodinámicas, sino también de ejercicios como procedimientos que vemos de manera básica en la clínica. Es un plus importante saber quién los está preparando. Las preguntas difíciles suelen involucrar escenarios que requieren, como les comento, un juicio clínico. Por eso se determina una pregunta difícil en el NCLEX. Priorizar cuidados, aplicación de principios, por ejemplo, ético-legales, también se pueden categorizar como preguntas difíciles en el NCLEX. Pero yo estuve viendo alrededor de 50 preguntas difíciles que nos aparecen en nuestro banco de preguntas de Archer, y vi 3 características muy importantes en todas esas preguntas difíciles. La primera es la complejidad clínica, netamente. Pueden presentar, por ejemplo, múltiples síntomas, problemas concurrentes que van a requerir de una evaluación cuidadosa y también una evaluación rápida y de priorización. Es decir, es priorizar, pero de una manera un poco más cuidadosa, con una evaluación que se tiene que tener como assessment antes de dar esa respuesta. En segundo lugar, las preguntas difíciles se presentan con una ambigüedad en las opciones. Digámoslo así, a menudo estas respuestas pueden parecer que todas son correctas a primera vista, haciendo que la elección sea más difícil. Esa es la segunda característica. Se ve muchísimo en las preguntas hard de el NCLEX. Y la tercera característica que vi fue el tema de ética y priorización. Entonces, algunas de esas preguntas van a poner a prueba nuestra capacidad mental para priorizar intervenciones en función de la gravedad de nuestro paciente, y también de la gravedad de las situaciones, para tomar decisiones no solo clínicas, sino también decisiones éticas y legales, que es un tema que a veces dejamos de lado y es muy importante también para el NCLEX. Pero entonces yo me preguntaba si había una base científica o cómo se desarrollaban las preguntas difíciles, y si esa base científica justificaba la realización, o que el NCLEX nos mostrara esas preguntas, o cómo hacían para que las preguntas fueran realmente difíciles. Y estudiando este tema en concreto de preguntas difíciles, me he dado cuenta que sí existe una taxonomía de Bloom. Y esa taxonomía de Bloom es un proceso que va a categorizar preguntas en 6 niveles de pensamiento.
Entonces está el de conocimiento, el de comprensión, el de aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Todas estas, esos 6 niveles se irían resumidos en una pregunta en NCLEX. Vean que todo tiene ciencia detrás. Las preguntas de análisis, de síntesis, de evaluación, digámoslo así, se van a considerar pues de un nivel superior en el NCLEX. Entonces, esas preguntas de síntesis se van a basar en la creación o en proposición de soluciones, como por ejemplo un plan de cuidado de enfermería. Conocimiento, comprensión, digámoslo así, van a ser preguntas de mayor análisis y pueden pedir que comparen y contrastemos un elemento o evaluemos la información que hemos leído en cada una de las preguntas. Entonces, definitivamente, si vamos a extrapolar esta taxonomía, esta teoría de Bloom en el NCLEX, pues el NCLEX va a contener 4 áreas principales de necesidades del cliente y 2 de esas áreas contienen subgrupos. Vean que estamos detallando todo el, digámoslo así, ciclo de la creación de una pregunta difícil. Entonces, estas áreas están dentro de promoción y mantenimiento de la salud, integridad psicosocial, integridad fisiológica, y esta integridad fisiológica incluye subgrupos donde se encuentran la mayor cantidad de preguntas difíciles y son la reducción de riesgos, la adaptación fisiológica, cuidados básicos y terapias parenterales y farmacológicas. También está el tema de ambiente de atención seguro y esto incluye los subgrupos de seguridad y control de infecciones y también de gestión de cuidado. Entonces, al analizar todo esto, las preguntas de nivel superior las tomé personalmente como referencia y cumplen una característica exacta. Ellas esperan pues que nosotros tomemos toda la información del tallo de la pregunta presentada, las analicemos, las evaluemos también para tomar una decisión o establecer pues una conexión sobre el tallo de la pregunta y la dificultad de la respuesta. Por ejemplo, una pregunta puede pedir que podamos establecer una conexión entre una dieta de una persona, ¿cierto? Y los síntomas o problemas de salud específicos. Ahí ya estaría un grado y un nivel de dificultad un poco más elevado frente al promedio de las preguntas del NCLEX. Entonces, con solo este análisis, no es solo enseñar el NCLEX con estrategias, sino también saber estudiar cómo se hacen las preguntas, su nivel de dificultad y cómo podemos abordarlas desde la raíz del inicio de la creación de la pregunta. Así que, digamos, partiendo de todas estas características, ¿cierto? Se me fue ahí un poquito la paloma. Tenemos que tener también unas estrategias efectivas para abordar esas preguntas. La primera y la más obvia, pero que siempre, o que siempre se nos pasa para incurrir en el error, es la lectura cuidadosa y el análisis. Antes de elegir la respuesta, tenemos que tomarnos el tiempo necesario para comprender completamente toda la pregunta y también el escenario que se presenta. Ojo, visualización, lo que hemos hablado antes. Si tenemos esa experticia clínica, podemos cerrar los ojos, visualizar y ver qué tipo de intervención va a servir para el paciente. Asimismo, podemos identificar pues todos esos detalles clave que pueden influir en la toma de la decisión. Otra estrategia efectiva es descartar opciones incorrectas primero, ya que pues a menudo se van a presentar opciones en las preguntas difíciles muy similares, pero definitivamente las que sepamos que no son y que no van, pues eliminarlas. Simplemente porque se contradicen principios básicos de enfermería o pues no son relevantes para pues la situación clínica esperada en el momento. Así que partiendo de ese punto también podemos aplicar el proceso de eliminación. Entonces, si tenemos dudas entre varias respuestas, al utilizar ese proceso de eliminación para descartar aquellas que son pues menos probables de ser las correctas, va a aumentar las probabilidades, obviamente, de elegir la respuesta correcta. Importantísimo en estas preguntas difíciles y es priorizar la seguridad del paciente. En todas las preguntas de situaciones clínicas se considera
o debemos considerar cuál es la opción que protege definitivamente y mejora la seguridad y el bienestar en el paciente. Eso va a ser fundamental en la práctica de enfermería, así que todas las preguntas que se nos presenten en seguridad, siempre abogar por el paciente. Y pues por último, en definitiva, hay muchísimas preguntas que nos obligan a aplicar conocimiento fundamental. Por eso es obligatorio tener un conocimiento previo. Aunque esas preguntas, digámoslo así, pueden parecer complejas, a menudo vamos a poder encontrar la respuesta correcta aplicando principios básicos de enfermería y conocimientos fundamentales ya adquiridos durante nuestra formación. Entonces, volvemos al mismo tema. La experiencia también vale, la experiencia también sirve. Entonces, para ilustrar esas estrategias vamos a realizar unos ejemplos concretos. Yo extraje estas preguntas, vale la pena resaltar, del banco de preguntas de Archer y busqué un par de preguntas que aparecían en nivel de dificultad hard o difícil. Vamos a aplicar cada una de esas estrategias mencionadas y vamos a discutir el por qué una respuesta es más adecuada que otra. Quiero que sea un poco más dinámico, entonces no lo voy a discutir yo. Me gustaría que lo discutiéramos en los comentarios. Voy a leer la pregunta, las opciones. En los comentarios van a dejar su respuesta y el por qué las otras no. Así creo que podríamos aplicar una que otra estrategia de las que vimos con anterioridad. La primera pregunta para nuestro ejercicio es un paciente con un infarto agudo de miocardio. Las vamos a leer en español. Este paciente está recibiendo tratamiento con heparina intravenosa y el enfermero está observando que el paciente presenta hematomas en el sitio de inserción intravenosa y en el sangrado de las encías. ¿Cuál es la acción más apropiada? A. Administrar vitamina K. B. Suspender la infusión de heparina. C. Administrar protamina sulfato. Y D. Evaluar el tiempo de protrombina. Esto podría ser una pregunta de priorización porque tenemos que priorizar una intervención. Entonces espero su respuesta en los comentarios y vamos con la segunda pregunta como ejemplo. Entonces nos dice un paciente con insuficiencia hepática crónica presenta confusión mental y asterixis o asterixis. Los niveles de amoníaco en sangre están elevados. ¿Cuál sería la intervención más apropiada? Ojo, segunda pregunta de conocimiento previo, o sea, pregunta hard. A. Administrar lactulosa. B. Administrar manitol. C. Administrar furosemida. O D. Administrar bicarbonato de sodio. A ver, pongámonos a recordar por allá en el piso, en la unidad, en el pabellón de medicina interna, ¿cuál sería la intervención más apropiada para este paciente? Una paciente embarazada de 28 semanas con preeclampsia severa está recibiendo sulfato de magnesio. La paciente presenta una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto y ausencia de reflejos patelares. ¿Cuál es la intervención más urgente en este momento y para la paciente? Visualicémonos por allá cuando estábamos rotando en ginecología, o si usted que está en el servicio de ginecología, pues visualice cuál sería la opción más urgente y apropiada en ese momento. Nos da opción de administrar oxígeno a través de mascarilla facial. La B, suspender la infusión de sulfato de magnesio. La C, administrar gluconato de calcio intravenoso. Y la D, evaluar los niveles de magnesio en sangre. ¿Cuál es la opción prioritaria, la más urgente en ese momento? ¿Cuál es la opción que nos va a ayudar a tener mayor control sobre la seguridad del paciente? Ahí los voy a leer en los comentarios. Entonces, para obviamente poder responder y abordar estas preguntas difíciles, tenemos que tener una práctica regular con preguntas similares al estilo del NCLEX y con la similitud también del nivel de dificultad. Eso es esencial. Podemos tener todo el conocimiento y, como siempre he dicho, si no tenemos práctica no seremos los maestros. Entonces eso no solo nos va a ayudar a familiarizarnos con el formato del examen, sino que también va a mejorar pues nuestra habilidad para presentar este tipo de preguntas. En resumen, pues prepararnos para estas preguntas difíciles
no solo va a requerir de conocimientos sólidos, sino también de habilidades de pensamiento crítico y también habilidades en la práctica para tomar las decisiones clínicas correctas, ¿no? Con una preparación adecuada, utilizando las estrategias, con un buen tutor, un buen mentor y también sabiendo qué es lo que nos va a preguntar el NCLEX y enfocándonos en eso, teniendo un plan de estudios en el que haya 0 dramas para presentar el NCLEX, van a tener el mejor abordaje para estas preguntas difíciles. Van a maximizar sus posibilidades de éxito y también van a tener más confianza. Si requieren de nuestra ayuda, pues no duden en comentarnos, en decirnos todas sus inquietudes, sugerencias. Vamos a estar totalmente prestos para ayudarlos. Así que acá tienen un coach. Este equipo tiene bastante, muy buen talento humano para que les pueda colaborar y también con experiencia clínica. Así que no siendo más, los voy a saludar en un próximo video. Hasta la próxima y estudien mucho NCLEX, estudien mucho preguntas difíciles. Hasta luego.